Hoy estamos con Héctor Torres, que es uno de los abogados más importantes especializados en fintechs en El Salvador. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy contento de estar aquí compartiendo un poco de algo que nos apasiona, que nos gusta y que es un tema que sé que puede ayudar muchísimo al desarrollo de economías y países como en el que vivo, como El Salvador. El Salvador lleva 2, 3 años en boca de todo el mundo, al menos en el mundo cripto y blockchain, como Sí, el país puntero, que se le iba a decir a El Salvador, en tecnología y en usabilidad, ¿no? Aunque, sí. aunque critican mucho de que no el 100% de la población usa Bitcoin, es que es imposible. Ya, lo mismo te podría decir que cuántas personas aquí en El Salvador invierten en la bolsa de valores mundiales. Es, creo que hay menos personas en El Salvador que acceden al mercado bursátil internacional de los que han podido acceder a utilizar una wallet y utilizar criptomonedas. Solo eso creo que es importante para ver cómo ha estado excluido financieramente un gran número de la población y esto estoy seguro que es en todo el mundo, es bastante frecuente verlo así. Entonces, te podría decir que sí ha sido la tecnología y el boom de Bitcoin, de blockchain, sí ha traído o ha mejorado los niveles de inclusión financiera en nuestro país. Sí, aparte de las herramientas digitales de creación de cuentas, de bancarización de la ciudadanía de El Salvador, porque tampoco es que El Salvador tenga un banco en cada esquina o una oficina en cada ciudad, ¿no? No, te comento que obviamente ha ido bajando, pero no a los pasos que se quiere. Se menciona en números que el 70% de la población en El Salvador no tiene acceso a servicios financieros tradicionales. Creería yo que en nuevos estudios va a reducirse y vamos a andar entre el 60%, es decir, un 10% en los últimos 2 años, lo cual es brutal, porque yo recuerdo que a principios del 2010 en esa década del 2010 al 2020, se lanzó una ley para facilitar la inclusión financiera y realmente no tuvo mayor efecto en la población. Le metieron muchísimo mercadeo, muchísima comunicación, bastante al tema, pero no sirvió. Vino la pandemia, vino el tema de Bitcoin y obviamente tuvo un mayor impacto una ley chiquitita de 14 artículos que toda la legislación de inclusión financiera que existía en los 10 años anteriores. Entonces, es bastante bueno ver que la tecnología ha servido para romper ciertas barreras y sobre todo el tema de confianza. La gente desconfía tal vez no en las instituciones financieras, pero sí en el modelo de negocio que han tradicionalmente manejado los bancos. Entonces, que ahora están adaptando a modelos más centrados en el usuario para mejorar la experiencia de los mismos, eso sin lugar a dudas va a mejorar el tipo de inclusión, de inclusión financiera, a pesar de que no haya agencias en todos lados, sino que podamos estar viendo cómo los bancos evolucionan a modelos similares a los de los neobancos o a modelos más transaccionales. Claro, es que a las personas solo hace falta un móvil. O sea, para las remesas internacionales, familias de El Salvador que vivan en Estados Unidos, en México, en Europa, de móvil a móvil, puede hacer, digamos, esa remesa, transferirla automáticamente, ¿no? Sí, Con unos y costes mínimos. exacto, es increíble y te comento, El Salvador tiene más de un promedio de más de dos terminales, 2.6 creo yo, terminales por persona. Entonces, móviles. Entonces, eso significa que aquí la penetración de la telefonía celular ha sido un caso bien particular y como somos un país pequeño, creo que con esfuerzos muy mínimos se ha logrado brindar acceso a conectividad en todo el país. Y ahora ni se diga le vamos a hacer propaganda al Starlink, pero ahora de verdad es que no hay ningún lugar del Salvador que no pueda
tener acceso a Internet. Y además a un precio accesible, ¿no? Porque hace unos años, ni siquiera en España o en Europa, los precios eran un disparate en comparación con los de ahora, ¿no? Sí, fíjate que aquí sucedió un fenómeno que en un país tan pequeño como El Salvador, 20.000 kilómetros cuadrados, había 4 operadores o 4 proveedores de telefonía celular y de datos móviles. Entonces, esto hizo que los precios para acceder a servicios de Internet realmente fueran inferiores a los que se veían en cualquier otro países. Entonces, creo que El Salvador fue bastante un ejemplo muy bueno del acceso a la telefonía celular y también de los datos móviles por la competitividad que había. Y es que te digo eso de que de que hay un promedio de 2 terminales por persona, es increíble y te lo muestro. Si que estoy aquí y te saco, creo que son 3 terminales. Tres Sí, terminales. No, eso te demuestra lo que critican el capitalismo, que es que la competencia es buena y que la intervención estatal en algunas cosas sobra. Y en el comercio realmente sobra. Que si ahora hubiera una línea que fuera del Estado y que tuviera la potestad de sobre todo el país, seguramente los precios no serían igual de competitivos. sí, y te comento que y esto ha sido porque El Salvador se ha puesto un poquito en boca de todos. Recién acabo de comprar una revista de Economist. Antes nunca salía nada de El Salvador. Ahora prácticamente The Economist te cita para lo malo o para lo bueno casi siempre, pero en la medida que el Estado está realizando leyes, tal vez no con la mejor técnica legislativa más perfecta o esto, pero leyes que son sencillas y que le dan un parámetro de acción y de libertad al empresario, pues hemos visto que al inversionista extranjero eso le gusta, porque ha podido venir y desarrollar con mayor facilidad y agilidad sus proyectos. Creo que el reto que va a tener o que está teniendo El Salvador es convencer al extranjero que, que esas medidas van a perdurar en el tiempo, porque cuando alguien viene y quiere hacer una inversión, no piensa que es para un año, para 2 años, piensa en 10 15 20 años. Entonces, ese es el reto de estabilización de estas políticas en largo tiempo, que es lo que esperamos que se mantenga y que creo yo que se va a mantener en el país. Es de ¿quién iba a pensar hace unos años que El Salvador sería uno de los países más liberales económicamente hablando del mundo y que Estados Unidos sería lo contrario, que casi está metiéndose en el comunismo puro y duro, aunque suene así tan fuerte decirlo, pero a veces en economía hay más libertad en Cuba que en Estados Unidos. Y no te digo en España, ¿no? En España aquí estaremos los comunistas también. Aunque sea meterlo en política, mejor no hacerlo, pero se nota a nivel de impuestos, a nivel de presión fiscal, a nivel de poca ayuda para los empresarios. Y allí en El Salvador veo que es todo lo contrario, ¿no? Sí, es que, mira, realmente el tema es la clase política. Realmente lo que nosotros hemos tenido, y no en El Salvador, en el mundo, es que cada vez te prometen más cosas y más cosas. Y para mantener un aparataje estatal y para mantener el nivel de beneficios que existe en economías desarrolladas, tienes que vivir prometiendo eh, y entregando cosas todos los años. Te doy un ejemplo en Estados Unidos. Con la pandemia, todos los préstamos estudiantiles financiados por el gobierno de los Estados Unidos se congelaron por 6 meses. Y como vieron que era un buen catch electoral para votos, lo han seguido prorrogando, prorrogando y prorrogando y perdiendo cerca de 2 billones de dólares todos los meses. Entonces, para mantener ese tipo de políticas, no es viable económicamente, pero lo tienen que hacer por el costo político que representa. Entonces, países como España o en Europa, que la carga social o que un beneficio social es detonante para muchos votos, hacen que los países se estanquen.
En El Salvador, como realmente casi nunca hemos tenido nada, no, no, no les, no ha costado simplemente decir, mire, vamos a empezar desde cero, porque ya estábamos ahí, porque creo que estamos en menos, en números negativos de beneficios. Entonces, eso permite que el crecimiento sea más rápido, que haya mayor flexibilidad, que no haya tantos compromisos y, y creo yo que se están dando cuenta que las iniciativas privadas bien dirigidas, sin excesos y sin abusos, desarrollan mucho más rápido un país que las políticas públicas. Claro, tío, lo que veo es que El Salvador es como un coche eléctrico tipo Tesla, que de 0 a 100 ha pegado un acelerón tremendo. Y bueno, en 2 años con Nayib Bukele, o sea, la seguridad al máximo, el turismo creciendo muchísimo, la renta per cápita y el paro ha descendido muchísimo, sobre todo en El Salvador. Y la Sí. renta per cápita está subiendo como nunca antes se había visto. O sea, son cambios sociales que los mismos ciudadanos lo están comprobando en sus carnes, ¿no? Como decimos aquí, ¿no? Sí, y realmente los números a veces y las estadísticas te dicen, te dan mucha información, que es lo que tú hablas, pero ya luego cuando estás con la gente, con el vendedor ambulante, con las personas que están trabajando en restaurantes, con las personas que te prestan servicios básicos, tú los ves a todos y todos están contentos. O sea, yo te he dicho estos días que he salido de viaje, me he encontrado gente que me dice, oye, que son salvadoreños que viven en el exterior ya con el deseo bueno, mira, yo ya hice mi vida acá, ya tengo estabilidad financiera, quiero ver si regreso al Salvador y pongo un negocio allá. Quiero ver si reactivo mi afán por el país y ha sido bonito ver que ya la tasa de migración del salvadoreño ha bajado, ha disminuido. Entonces, es bonito ver que el país mejora. Te lo dice alguien que ha visto 35, bueno, que ya tenga medianamente lógica, los últimos 25 años solo veía malas noticias y cosas malas y tratar de sobrevivir. Ahora es bonito ver que la gente empieza a vivir y a disfrutar un poquito más su país. Antes no te ibas al parque, o sea, yo recuerdo que me encanta, una de las ciudades más favoritas que yo tengo es Madrid y me encantaba el hecho de que yo podía ir al parque, al Retiro, caminar, leer un libro, sentarme. Eso no era posible en El Salvador. Ahora tú ves aquí, hay un parque muy bonito que es el Parque Cuscatlán, eh, que ha quedado divino, maravilloso, remodelado, y ves a las familias ahora ahí. Antes no se podía entrar ahí porque pensabas que te iban a asaltar, vendían drogas, etcétera. Ahora está muy bonito. Y, y así los lugares turísticos también. Es un reto también para el salvadoreño culturalmente para cuidar los pequeños triunfos y los pequeños logros que se están alcanzando. Claro, yo recuerdo que los youtubers antes cuando iban a El Salvador iban como corresponsales de guerra, que iban a un campo de batalla y ahora van y se encuentran algo totalmente diferente, ¿no? Sí, Y cada vez entonces van más. estoy O sea, contento. si van es por algo, ¿no? Ya Sí, no tienen ese miedo que tenían antes de ir, a ver qué me voy a encontrar aquí. ya vamos a ver cuándo vienes tú, Fernando. Vale, hay que trabajar en eso para ir pronto. Porque hay ganas de conocer Bitcoin Beach, ¿no? Que es también Sí, ha sido el punto de lanza, ¿no? Del crecimiento de Bitcoin en El Salvador, ¿no? La playa de sí. Bitcoin. Y mira, algo que empezó con un crecimiento 100% orgánico, para hablar en estos términos. Esto vino a alguien que dijo, miren, yo de verdad creo que Bitcoin es una herramienta de inclusión financiera, creo que les puede ayudar y mejorar la economía. Les voy a empezar a enseñar a la gente, a mis vecinos, qué es Bitcoin, cómo tener una wallet. Voy a poner un cajero automático aquí para que a los que les he enseñado a minar y cosas así puedan retirar dinero.
Eh, y de repente la gente empezó a hacerse un boca a boca. Te estoy diciendo una pequeña población, ni siquiera es una ciudad, ¿sí? Es una pequeña población de, de un pueblo turístico o un pueblo de costa sin una gran infraestructura turística, ¿sí? Sin hoteles, había casas y todo esto, pero nada desarrollado, que poco a poco ha ido generando desarrollo. Y, y entonces, esto se creó ahí un sandbox sin querer, ¿sí? Fue un ambiente de prueba que tampoco te puedo decir que el 100% de la gente en el Tunco o en el Zonte, que son estos pueblos que estaban alrededor de Bitcoin Beach, han adoptado Bitcoin, pero sí un número entre el 15 y 20% de esa población que antes ni siquiera pensaba en tener una cuenta bancaria, han ahora accedido a esto. El turismo ha mejorado, se han creado nuevos negocios y poco a poco ha ido creciendo así de forma orgánica. Y entonces vino el gobierno y dijo, bueno, aquí hay una oportunidad, la voy a impulsar y la voy a promover con todas las críticas que eso merezca, que no fue pensado, que económicamente no es posible, que aquí que está bien, o sea, sí es cierto, no va a ser perfecto, pero no ha sido malo, ¿sí? Eh, se, el Salvador tenía poco que perder cuando ya no tenías nada. Entonces vino el presidente y dijo, total, ¿qué tengo que perder? Se va all in con lo poco que tenía. Claro, Y sé lo que se dice, ¿no? Cuando llegas tan abajo, lo único que te queda es subir arriba, ¿no? O sea, mm, subir. Y la idea es buena, pero ¿no? Eventos internacionales también se han hecho varios de Bitcoin en El Salvador. sí, Han venido las figuras más importantes del mundo. Ha sido un éxito también Bitcoin Beach y la BitConference, ¿no? Es que se ha hecho allí, sí, ¿no? sí, ha venido gente con la gente, y fíjate que ha venido dos tipos de personas. La gente pública, la que tú identificas, y ha venido también la gente que quiere mantenerse en el anonimato por completo y que quiere encontrar un lugar donde puedan vivir tranquilos, donde sepan que lo que ya tienen y lo que ya hicieron en, en Bitcoin, nadie se lo va a grabar, nadie se lo va a fiscalizar, nadie les va a preguntar mayor cosa, no van a pagar ganancia de capitales en lo absoluto, van a poder transaccionar con ellos. Y lo único que le pide aquí medianamente el gobierno, no medianamente, lo único que sí se pide es que me pruebe que no lo obtuvo de una forma ilícita y que alguien, todo aquel que lo haya obtenido lícitamente, no tiene problemas en comprobarlo. Entonces, eh, y ni siquiera es al gobierno que se lo tiene que probar, se lo tiene que probar a la persona con la que va a hacer algún negocio. Claro, pues, eso está muy bien eso también, ¿eh? Sí. Entonces hay muchos proyectos, la verdad, yo que soy un enamorado del desarrollo y enamorado de la tecnología como un mecanismo para salir adelante y para evolucionar, me gusta muchísimo lo que he estado viendo de El Salvador. Claro, y aparte el proyecto de Nayib de crear la ciudad Bitcoin, sin el apoyo del Fondo Monetario Internacional, es que hay que ver que siendo un país pequeño, pobre, las presiones a las que ha sido sometido el país por salirse un poquito de la tangente son tremendas, ¿no? O sea, en vez de ayudarlos a El Salvador, la innovación, no, esta innovación no, porque es demasiada libertad financiera para ellos, ¿no? Y, y todas las Es pruebas que, posibles, ¿no? es que se cae la estructura tradicional. Tú tienes que pensar que es lo mismo que han hecho siempre los sistemas financieros locales, después los mundiales, y los más grandes siempre han tratado de que cuando viene algo nuevo, lo tratan de bloquear por como sea.
¿Por qué? Porque es su forma de protegerse. Yo tampoco los critico. Si ellos lo que quieren es protegerse y no perder la cuota de poder y de control que han logrado tener. El tema es que ya, si a El Salvador le sale bien esto, le está probando al mundo que hay otro mecanismo distinto que, que estas instituciones financieras internacionales. Y esto sí representaría un impacto muy grande para, para el mundo, porque se puede salir aquí le llamamos salir del guacal, esto cuando se sale de control. Entonces, a veces es una pequeña cosa la que pasa que saca del control de las cosas, pero yo creo que se necesita, es bueno que suceda, porque mucho del tema del financiamiento internacional, de estas instituciones monetarias internacionales, tienen un tema de corrupción que, que te dicen, te voy a prestar 300 millones, pero estos 300 millones, quiero que contrates a estos mis 10 amigos para que estos mis 10 amigos hagan los proyectos y solo a ellos los puedes contratar. Y entonces, al final, es un círculo vicioso que no funciona. Aunque la intención en algún momento era para controlar y evitar la corrupción dentro del país, al final la corrupción simplemente subió. Y nada, creo que El Salvador solo no lo puede lograr, ¿sí? El Salvador así con su economía débil que tiene, no va a poder desarrollar Bitcoin City por sí solo. Va a necesitar mucha inversión privada y creo yo que parte de esa inversión privada lo está tratando de lograr a través de mecanismos legislativos o normas que busquen atraer inversión y garantizar inversión, tipo lo que hizo Irlanda hace años, que logró que Facebook se fuera a alojar allá. Eh, Ahora lo está haciendo El Salvador. Su ventaja es un país pequeño con un sistema financiero realmente a nivel privado bastante fuerte, con, con una economía que en cifras macroeconómicas públicas, si tú te lees el capítulo 4 del Fondo Monetario Internacional, cuando habla El Salvador, el apartado del Salvador, tú dices, no me cuadra porque ¿cómo es posible que haya tanto auge, pero los números no me pegan? Y es que El Salvador sucede un fenómeno muy particular. La economía informal es extremadamente alta y la economía informal no aparece en los indicadores macroeconómicos del país. Entonces, la tecnología sí puede lograr que esto se vaya a medir y con economía informal no quiero mencionar que sea narcotráfico, no hablo nada ilícito. Es gente que todos los días sale a hacer comercio. El Salvador es bien curioso, la gente es comerciante natural eh, y, y hay un montón de gente que hace su día a día vendiendo y comprando y nadie y todo se maneja en efectivo. Claro que Entonces, son pequeñas compras y pequeñas ventas. Me refiero que sí, los puestos de comida, los pequeños agricultores. Por suerte, eso en España obligaría a ser autónomo, pagar impuestos y arruinar la vida de esa gente antes de poder conseguir los primeros beneficios, ¿no? Y eso en El exacto. Salvador por Entonces, ahora se les permite sin pagar esos impuestos, ¿no? sí, la economía informal no tiene forma. Se ha tratado de llevarlos a la formalización, pero creo que la gente dice, ¿para qué me voy a formalizar si ahora vendo de los $10 con los que vendo todos los días, me quedan 7 libres? Porque voy a pagar impuestos por esos $7. ¿Para qué me voy a hacer formal? Entonces, y te estoy diciendo de que es la ganancia diaria de muchas personas, pero, pero no tiene lógica, no tiene lógica y ahora las medidas que se están haciendo, si buscan hacer un poquito de justicia económica al respecto. Eh, y como te digo, hay que romper muchos paradigmas. Los empresarios
a veces no están acostumbrados a pagar impuestos. Y, y hacer un cambio requiere un compromiso de todos. Entonces, por ahí van las cosas y, y no es de la noche a la mañana, pero de seguir esta tendencia, sé que El Salvador en 10 años va a ser completamente otro país. Claro, eso poco a poco se irán añadiendo medidas impositivas básicas. Tampoco se trata de estrangular a los pequeños comerciantes o gente que vive con lo justo, ¿no? También hay que Sí, tener en cuenta que hay que recordar que hace 3 años El Salvador era el país más pobre de Centroamérica, o casi de América, ¿no? Es, sí, el nivel de pobreza es todavía, va pero cambiando. ha ido mejorando y sucede que la inversión, esto creo que es bien estratégico por parte del presidente, buscar que los salvadoreños que han emigrado regresen a invertir a su país. Y como los salvadoreños que han emigrado tradicionalmente se han ido de los lugares más pobres del país, cuando están viniendo, están tratando de desarrollar estos lugares de los que se fueron. Entonces, es bonito lo que se está viendo. ¿Sí? Y de hecho creo que hay casi la misma cantidad de salvadoreños viviendo fuera de El Salvador de los que hay adentro de El Salvador. Eso son bastantes, ¿eh? Oye, una de las cosas que va a hacer Nayib es los famosos bonos Volcán, ¿no? Que es la financiación internacional, digamos, grande, ¿no? Que se busca Sí, tanto para Bitcoin City como para desarrollar ciertas infraestructuras de energía, de comunicaciones y tal en todo el país, ¿no? sí. Me parece que es un mecanismo de obtención de recursos afuera de la caja, nunca antes utilizado por nadie, dentro de prescindiendo del sistema tradicional de endeudamiento estatal y que ha ido avanzando. Te estoy seguro que lo hubiesen querido sacar 2 años atrás, pero ahora cada vez se ha ido acercando el momento donde se ha ido perfeccionando la forma en la que le van a garantizar a los inversionistas el retorno en su inversión, que se lo puedan asegurar. Eh, ya no era lo mismo hablar de un smart contract hace 2 años que hablar de un smart contract ahora. También los mecanismos de seguridad y de confianza para inversionistas institucionales es mucho más cómodo que antes. Ahora hay fondos de inversión de los más grandes del mundo que parte de su portafolio lo permiten en criptoactivos o instrumentos totalmente tokenizados. Entonces, creería yo que esto va a garantizar un poco más el éxito de esta próxima emisión que van a realizar. Se dice que va a ser en noviembre, pero no hay nada confirmado todavía. Pero ese es el Vox Populi, es que en noviembre va a salir. Hay que tener en cuenta que los grandes bancos internacionales ya están metidos, o sea, desde Bank of New York Mellon hasta los fondos de inversión como BlackRock Ujú. y todos, o sea, absolutamente todos ya tienen algo o alguna empresa que ya está trabajando directamente con Bitcoin sobre todo, ¿no? Sí, así es. Y, y es algo como que nos tiene que hacer ver a todos que es una apuesta que no van a ir para atrás, ¿sí? Ahora, lo que tenemos, todos lo que sí podemos aprender de estos grandes, de estas grandes instituciones es la prudencia y la forma en que lo hacen, que también yo creo que es importante para cualquier persona, porque no aplica para todos irnos all in a una criptomoneda, ¿sí? Sí aplica como un instrumento de inversión importante del cual yo decido que parte de mi portafolio de inversión, algo lo voy a dejar por aquí y esperar lo mejor. Sí, siempre hay que diversificar, eso es fundamental siempre. Aunque crean mucho en el proyecto de los bonos Volcán, siempre
hay que cuidar tu inversión repartiendo las manzanas, ¿no? Como se dice, Sí, ¿no? sí, y eso lo que va a garantizar es que El Salvador, si esto sale bien, no va a ser descabellado que después se haga un swap de la deuda que se tiene con todos los organismos internacionales con deuda tokenizada. ¿No? Así que es el futuro del mercado financiero. O sea, la tokenización de los activos digitales va a ser fundamental, no ya en los próximos años, en los próximos meses. O sea, Sí, exacto. viene una revolución en todos los niveles, acciones, inmobiliario, sobre todo inmobiliario, es lo que más se está hablando últimamente. Salen empresas tokenizando edificios en Estados Unidos, incluso en España. No se puede tokenizar tal cual porque no lo permite la ley ni los notarios ni el registrado de la propiedad, pero sí hay herramientas para poder trabajar con esos edificios tokenizados, ¿no? Sacar un Sí, rendimiento. que es el crecimiento del mercado de derivados, ¿sí? Que no, nadie está inventando el agua hervida aquí, simplemente estamos buscando que los instrumentos de financiamiento y de retorno y de inversión ahora sean más ágiles, menos costosos y que por lo tanto se puedan ofrecer mejores rendimientos a los inversionistas. Esto es la transformación de la inversión, es la libertad de intermediarios que ahora pueden permitir costos transaccionales más bajos y por lo tanto retornos más estables para inversionistas. Creo que es importante ver que una operación financiera usualmente tiene una carga de costos terribles. O sea, cada vez que tú veas un edificio de una banca de inversión y vea, o sea, tienes que saber que eso no se paga solo, pues. Y esos costos de esos pisos de mármol, de los jets privados, de los grandes bonos, de los grandes salarios de estos intermediarios, ahí están metidos y eso afectan directamente la rentabilidad del inversionista. Entonces, si tú suprimes esos costos dentro de una metodología segura, entonces el emisor realmente va a tener mayores probabilidades de ofrecer algo mejor a sus inversionistas. Claro, digamos que los mercados financieros se habían digitalizado en los últimos años, pero gracias a blockchain se están universalizando. Quiere decir que cualquier usuario, cualquier persona puede acceder a esos servicios financieros digitalizados. Que Sí. antes solo tenías unas grandes capitales, podías acceder, ¿no? Ujú. Ahora, Y, comprarse un piso en Dubái, bueno, un trocito del piso en Dubái ya no es tan complicado, ¿no? y algo muy importante que yo siempre me gusta hacerle conciencia a todos es que ahora la infraestructura ya no va a ser tangible. Ahora la infraestructura no significa que, ok, no voy a tener lo que dejé de invertir en un back office físico, si lo tengo que invertir en seguridad de la información, en protección de datos, en los mejores códigos posibles para garantizar toda la operación de algo que voy a crear. Entonces, estamos migrando hacia algunas cosas. Y yo lo que les digo a todos con la tecnología es que lo que nos tiene que permitir es volver a ser cada vez más seres humanos y disfrutar cada vez más lo que nosotros tenemos, que es no dar por sentado la posibilidad de caminar, la posibilidad de detenerse a leer un libro, la posibilidad de comprar una botella de vino y llevarla a la casa de tus padres y decirle a tu papá, papá, tomémonos un vino o un whisky o algo y volver a darnos tiempo para conectarnos con nuestra propia naturaleza, que eso es algo que la economía moderna y la hiperglobalización nos ha estado quitando. Sí, el tiempo libre, ¿no? El tiempo de las personas, ¿no? Digamos. Bueno, Sí, Héctor, pues muchas gracias por tu tiempo, por explicarnos un poquito qué es El Salvador, cómo se vive allí. Pues que ahora tenéis allí un tiempo tropical estupendo, ¿no? sí. Justo estamos en la época de invierno, pero que es que llueve en unas 3, 4 horas
tal vez en la noche o durante todo el día y lo demás del día está soleado. Y además, como dais al Pacífico, no os dan los huracanes ni No, el no Golfo sé, de México, no os toca mucho tampoco, ¿no? no, realmente somos privilegiados y creo que todos los países tienen lo suyo y sus cosas que tú amas, pero El Salvador creo que es un consentido geográficamente hablando, a pesar de ser pequeño y que su gente es fenomenal. Realmente, si algo a mí me encanta de El Salvador es que la gente siempre está dispuesta a ayudarte. Sí, sois muy emprendedores y habéis peleado como unos jabatos en estos años y os merecéis lo mejor como país, ¿eh? Sí, yo sé que sí. Gracias por esa impresión, Fernando. Bueno, gracias, Héctor. Y a veces nos vemos en Madrid y luego en El Salvador. Seguro, yo no pierdo oportunidad de ir a Madrid porque se come espectacular, no me puedo quejar. Eh, y, y bien falta que me hace unas buenas tapas y unas cañas. Hasta luego. Hasta luego.